Yo te voy a pasar los datos de mi hermano Chava. Ponte de acuerdo con él para que entren juntos. Tu jefa no se va a enterar de nada. Cuando le lleves al indio Amaro en bandeja de plata, te lo va a agradecer y hasta una medallota en el pecho te van a colgar, pues. Sabes que el entrenamiento que nos proporcionan aquí consiste en parte en saber cuando los migrantes nos mienten o nos dicen la verdad. Titubean las palabras, tono forzado, mirada esquiva. Por más que trates de disimular, yo sé que me estás mintiendo. Los aceros están preparados para nuestra llegada. Nos mandaron un ejército, ¿Cómo que un ejército? ¿Y Vicenta? ¿Y el gallo? ¿Ninguno de ellos está ahí? ¿Esos balazos qué ching...? ¡Pincha cruda! Se llevó a mi Belinda. Me vale más de lo que me digan. Yo no me voy de aquí sin mi Belinda. No seas pendejo, Larry. Seguro esa niña se la llevaron los aceros. Llegaron por nosotras. Nos tenemos que pelar de esta habitación. Ahora que comenzaron los plomazos, Larry va a venir por su hija. Hey, nomás una cosa, yo no quiero juegos, ni trucos. Ya Vicenta me contó lo que siente por ti, que le has prometido todo, pero yo no me confío en las promesas de la gente, ¿ok? Salvador, no es el momento. Chucho y Larry me están esperando para que les meta dos plomazos. Hablando de mi única hermana, claro que es el momento. Tú la llegas a lastimar y no vas a vivir para contarlo, poligringo, ¿ok? ¿Estás amenazando? ¿Qué no se supone que somos ya como familia? Relajado. Para que te quedes tranquilo lo que te voy a decir. Te lo digo con todo mi corazón. Lo que siento por tu hermana nunca lo había sentido. Estoy enamorado de ella. Y estoy en serio. Para que te quedes más tranquilo, Chucho y Larry me la deben. Así es que esta guerra también es mía. Seguimos platicando. A lo que venimos. Cuñado. Bueno, pues. Por aquí. Ya casi llegamos a la salida. Vénganse. Larry, ¿por qué se quedaron atrás? Vénganse para acá. Vamos. El indio está yendo para allá. Hay que ir para allá. Vámonos, que no estás viendo que la casa está rodeada. Hijos de la reata. Vámonos, vamos. Cayo, estamos en la parte lateral de la casa. Hay gente yéndose para el norte, así que intercéptalos, ¿ok? ¿Todo bien, poligringo? Tu madre. Pero tener más cuidado. No me vas a tener toda la vida. Una puntería. Carnala, ya me llegó tu encarguito. Y mira que sirve para algo, porque me salvó la vida. Me da gusto que estén los dos juntos. Por favor, cuídense mucho, carnalito, ¿eh? Vamos para allá. ¿Qué paquete le mandaste a Salvador? Dijo que le había salvado la vida. Es un... Refuerzos. Vicenta le mandó refuerzos porque Vicenta conoce mucha gente y... de las autodefensas, ¿no? Sí, de las autodefensas. Y pues mira, por lo menos ya sabemos que Salvador no está solo, que es lo importante, ¿no? ¿Y Araceli? No hemos tenido noticias de ella. Araceli, ¿estás bien? ¿Alguien te rescató? Nel, todavía no encuentro ni al gallo ni a nadie. Estoy en un despacho, una oficina, algo así. Me tuve que escapar del lugar en el que estaba antes. Larry segurito iba a regresar a buscar a su hija. No te muevas de ahí. Y por favor, por lo que más quieras, no dejes que ese monstruo te vuelva a arrebatar a mi hija. Los negocios salieron bastante chuecos. Espero que este business salga bueno. Abre las piernas. Abre las piernas. Todavía no te acostumbras. Tú eres mi mujer cuando se me dé la gana. ¿Entiendes? No, por favor. No más violencia, yo me la quito sola. ¿Y tú qué crees? Que soy tu príncipe azul. Yo vengo aquí a no te vengo a hacer el amor. ¿Entiendes? ¿Qué? ¿No te gusta o qué? Esa cicatriz me da asco. Un recuerdito de Vicenta Cero. Tú y ella también. Te vale madre, ¿no? No
te gusta? ¿Te gusta? Aquí me dijo que está Chucho y el indio, ¿eh? ¿Pero dónde? No sé. Este pinche rancho está bien grande. Pues yo voy a ser el único que te salve. Y mientras yo siga vivo, el cártel de Tijuana va a existir. No hay forma de que el indio salga de aquí. Nuestra camioneta está por acá. El indio ya se hundió desde hace rato. Además se convirtió en un problema para mí. Los aceros me van a hacer un favor si lo matan. Bueno, pues porque esta vez se chinga el indio. Vámonos. ¡Abajo! ¡Está el cabrón! ¡Se está escapando! Vamos. ¿Listo? ¡Esto va por ti, mamá! ¿Dónde madre estás? Llevo media casa tumbada y no te encuentro, hombre. Estoy en el despacho. Apúrate, gallo, que aquí suena que se están dando matarile. Ahí te voy. Aguántame. Tranquila, Lupita, ya nos van a sacar de aquí. ¿Qué haces aquí? Te conozco. Eres de la familia Cero. Y esa es la escuincla de Larry. No, por favor, no te lleves a la niña acá. Les podemos dar dinero. Tengan piedad, por favor. Cállate, las perras no hablan. Este cuento ya valió. Ni el indio ni ninguno de ustedes va a salir de este rancho. Pero si nos ayudan, yo puedo conseguir que los perdonen y les den una feria. Un chingo de feria. Ni madres. El indio me recompensará más cañón cuando sepa que maté a uno de los aceros. Los pinches perros no hablan. Me saludas al Teca, güey. Sabía que estarías aquí. Ay, sí, estoy viendo este cuarto por última vez antes de que mi peladito llegue. Quedó muy bonito, ¿no? Sobre todo ahora pensar que viene lo del juicio, toda esa película. Siempre hay una manera de hacer que las cosas se hagan más rápido. Por ejemplo, sin entrevistarse con un juez. Sin tener que ver a la abuela del niño. ¿Cómo así? Usted me está diciendo que no vamos a tener que ver a un juez. ¿Cómo así? No entiendo. Para mí mejor, oiga. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de lo que me propusiste. Yo le propuse algo. Ah, no me mira así, que no me acuerdo. Yo propongo tantas cosas por si que a mí se me olvide. Ay, ya sé. Yo a vos te propuse que lo hiciéramos en cruz. Y no lo hemos hecho, papi. Venga, aproveche. No, Tuti, no estoy hablando de sexo. Por favor, enfócate una vez en tu vida. Te estoy hablando de tu propio hijo. Me refiero a que si la abuela no te lo quiere entregar por las buenas, yo me puedo encargar de secuestrarlo. ¿Cómo así? Parece que usted va a secuestrar a mi hijo. Vos lo dijiste. Digamos, como que puedo hacer que las cosas sigan sin correr riesgos. Vení, ¿vos harías eso por mí? Claro que sí. Por vos. Y por $1 millón. Listo, Vicenta. Los tijuanos cayeron redonditos en la trampa. Ellos han pensado que nos chingó la merca, seguro. Pues me alegra, Bebote. Pero necesito ahora que se peleen directo al rancho. Los vamos a estar esperando aquí. Oye, pero ya comenzó la fiesta en el rancho del indio.
Pues hace un momento llegaron ahí todas las trocas. En este mismo instante deben de estar ardiendo el infierno ahí en ese lugar. Oye, Vicenta, ¿no quieres que vayamos para allá? Igual nos ocupan. No, Bebote. A ver, tenemos que seguir el plan, ¿sí? Salvador y el gallo se fueron con un resto de hombres. A ustedes los necesito aquí de vuelta para que nos defiendan. Por si el indio o Chucho nos quieren chingar. Ok, listo. Te veo en el rancho. Véntele, papá, al rancho. Ahí va. ¿Quién fregados? Salvador Acero y el Polimigra. ¡Indio! No les voy a dar el gusto de fregarme. ¿Me oíste? ¡No te voy a dar el gusto de fregarme! ¡Venga acá! ¡Salvador! El chingado la merca esos cabrones. Se nos pudieron pelar, pero pues no cruzaron con la merca para el gabacho. El patrón va a estar bien contento. Indio no contesta, car... ¿Y quién le marca al tuerto para avisarle que vamos en camino? ¡Este cabrón no se me va a escapar! ¡Espérate! ¡Escúchame, madre! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo me voy a encargar de este perro, ¿entiendes? Lo voy a meter preso, va a pagar. Va a sufrir por todos los crímenes que cometió. No lo quiero atrapar, yo lo quiero matar. De la cárcel el indio hermano se escapa. Ese cabrón regresó de la muerte, pero yo me voy a asegurar de que ese cabrón no regrese jamás. Escúchame. ¡Indio! ¡Ey! ¡No seas nacho, cabrón! ¡Espérame! Tampoco. Esos güeyes ya deben de estar bien pasados con el tequila. Pero mejor vámonos antes de que a los aceros se les ocurra regresar por su merca. Tienes razón. ¡Cuímonos! Metan todo en el camión. Regresamos para el rancho. ¡Vamos! Si tienes los hay que cuidar las balas. El que se calienta pierde. ¡Aguántame! ¿Sí? ¿Salvador? Pues sigue sin disparar, que yo tengo promo para repartir. ¡Me hubiera dejado matarte cuando tuve por ti! ¡Esto no me estaría pasando! Seguro que te estás riendo de mí en el infierno, ¿verdad, Acacio Martínez? ¡Ya le diste, ya! ¡Ya estuvo, Salvador! ¡No te muevas! ¡Bájala! ¡Bájala! ¿Qué pasó, indio? ¿A dónde tan asustado? Yo sabía que hoy era el día en el que mi mamá y mi parcerito te ponían en bandeja de plata, ¿cómo ves? ¡Hoy te mueres! Y por fin voy a poder dormir tranquilo. Tú nunca vas a poder dormir tranquilo, huerco. Igual que Sara. Este negocio te va a arreglar. ¡Ya cállate! ¡Cállate que a mi mamá no me la vas a nombrar! Hoy te voy a cobrar todas las lágrimas que le arrancaste a Sara Aguilar, ¿me escuchaste? Mientras la muerte te llega, vas a saber lo que es el terror. Nunca vas a pegar los ojos. Si yo me voy, vendrá otro. Esto es un pit. ¿Qué? ¿No entendiste que te calles? No quiero escuchar nada de lo que dices. Salvador. ¡Me vale madres! Salvador. ¡Que el apellido Acero sea mi cruz! ¡Escúchame! Pero hoy me voy a sacar un clavo mandándote directito al infierno. ¡Ey! Si matas a este te vas a convertir en un asesino y este güey tiene muchas deudas con la ley. ¡Yo ya soy un asesino, Phillips! ¡Soy un acero, mírame! ¿Qué no te enteraste? Cuando acribillaste a Martínez, 16 balazos. Su nombre ya se lo saben, su apodo es más conocido, la adoran
lo feroz trae en la sangre, también en el apellido. Aquí voy a presentarles a la musa del corrido, la nueva señora Cero, la coyote del siglo. Los contrarios y el gobierno quieren verla muerta o presa. Ya la trampa está tendida. A los jefes de carteles caerán muchos de arriba y de todos los niveles. La señora Cero afirma, y se afirma es porque pueden. Dicen que el que a hierro mata, pues también a hierro muere. Nuevamente se confirma que son bravas las mujeres. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.